Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este webinar organizado por la Cámara Chile-US. Me presento, yo soy Gerardo Weinstein de Marketing Sales, que a través de la empresa mía soy sponsor y organizamos este webinar em, con... Quería contar un poco la historia de cómo partió este webinar, que es algo que nos interesa a todos, ¿ya? Em, Vicente Torretti, que va a ser moderador técnico del webinar, se hizo socio hace poco de la Cámara y nos propuso hacer este tema, porque trabaja obviamente en un estudio, así que propuso este tema que es muy atingente, que nos interesa a todos los que están viviendo en, en Estados Unidos y tienen negocio en Chile, gente de Estados Unidos que quiera invertir también en Chile. Eh, Algo que es muy importante para el comercio, y propuso este tema y ya hemos tenido una convocatoria impresionante, así que primero que todo los invito a acercarse a la cámara, em, podemos unir lazos, em, tener relaciones comerciales, conocer gente y proponer. O sea, acá es un caso de alguien que entró, propuso y seguramente va a tener un beneficio para él y para todos. Estamos ganando todos con este tema. Así que eso quería hacer la introducción. El día de hoy tenemos a Vicente Torretti, que es consultor tributario internacional de Barbosa Legal, ¿ya? Que va a ser nuestro moderador, y dos expertos, abogados, ¿ya? Sebastián Martínez, que es abogado tributarista en Chile, socio del estudio jurídico Torretti Abogados, y Andrés Hernández, que es abogado de la firma americana Barbosa Legal. O sea, además está muy bien preparado porque tenemos la edición tanto americana como chilena, y en temas tributarios, los que han trabajado con contadores, asesores, abogados, lo más importante es tener ambas visiones y que eso vamos a lograr el día de hoy. Algunas, em, algunas avisos que quería comentar. Esto se va a grabar, así que quédese tranquilo que todos los que están inscritos le vamos a mandar la grabación. Ojalá que estén silenciados. Hay espacio de preguntas que va a ser al final de la presentación. Idealmente que mientras vayan haciendo preguntas, vayan pensando preguntas, las escriben de inmediato en el chat, así las podemos estar viendo y después las podemos ir haciendo cuando finalice, y nuestra meta es terminar en 50 minutos más, 55 minutos más. ¿Ya? Em, y finalmente quería, antes de comenzar y dar el pase a Vicente, Sebastián y Andrés, 2 minutitos quería presentar a nuestro presidente, Patricio Sepúlvedas, que nos va a dar un aviso. Así que, Patricio, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos infinitamente su presencia, participación y a los expositores especialmente. La Cámara nuestra va a cumplir 35 años y bueno, para nosotros es muy importante que este tema tan eh, vigente podamos clarificarlo. Solo quería decirles que nos encantaría que todos se hagan miembros de nuestra Cámara. El próximo día 12 de diciembre en el Hotel Marriott de Brickell vamos a tener un almuerzo en honor del embajador de Chile acá en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y el director de ProChile. Están todos invitados. Así que, bueno, Gerardo, muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias, Patricio, por tus palabras, y ya no quitemos más tiempo, vamos a lo que vinimos. Así que, Vicente, te doy el pase. Perfecto. Hola, bueno, muchas gracias Gerardo y Patricio por la introducción y la presentación. Con Andrés Hernández y con Sebastián Martínez Conde estamos muy contentos de poder brindarle esta charla tanto a la Cámara como a los asistentes, y una invitación también a que se hagan socios de la Cámara y que consulten y pregunten a Gerardo y Patricio todo lo que tenga que ver con negocios y relaciones. Particularmente, nosotros como asesores tributarios estamos muy contentos con la noticia del Tratado de Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos.
Son noticias muy frescas que acaban de salir del horno, producto de que recién ayer el Senado chileno aprobó con unanimidad el contenido y las reservas que hizo Estados Unidos al Tratado de Doble Tributación con Chile. Y particularmente estamos contentos porque trae una cantidad de beneficios que ya les vamos a ir explicando uno a uno, y porque la tramitación de este tratado tomó más de 13 años. Entonces, yo la verdad estaba en la universidad en ese tiempo que se firmó el convenio, y ahora me va a tocar la gracia de que aquí junto a Sebastián y Andrea poder implementarlo y poder darle solución a la doble tributación desde una perspectiva ya de convenio y mucho más formalmente con Estados Unidos. Durante los próximos minutos estaremos hablando de qué significa un convenio de doble tributación, cuál es el estado actual, qué falta para que entre en vigencia. Vamos a hablar de los aspectos generales, de cuáles son los beneficios que le trae a los contribuyentes de ambos países este tratado de doble tributación, y vamos a ver finalmente algunos ejemplos de cómo operan los negocios y las personas entre ambas jurisdicciones, para después terminar hablando con algunos ejemplos y entrar en la temática de qué tipo de información se van a intercambiar entre ambas jurisdicciones. Y por último vamos a dejar paso, si es que el tiempo nos los da, a responder algunas preguntas de los asistentes. Así que sin más preámbulo, vamos al contenido puro y duro de qué es lo que es un tratado, y aquí Sebastián Martínez Conde nos va a poder ilustrar. Gracias, Vicente. Hola, ¿cómo están? Lo primero es que les prometemos que vamos a apurarnos lo máximo posible para encuadrarnos dentro de esta hora. Nos va a quedar media hora después para prender el carbón y poder ver el partido. Y para partir, lo primero es entender qué es un convenio de doble tributación, por qué estamos todos tan emocionados con esto, qué implica, qué hace un convenio de doble tributación. Y quizás lo primero es desmitificar un poquito, que no es un convenio de doble tributación. Y acá es importante entender que un convenio de doble tributación no tiene que ver con IVA, no tiene que ver con contribuciones, no tiene que ver con royalty minero, no tiene que ver con, con entrada de productos, con aranceles. Tiene que ver con el impuesto a la renta y tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Ese es el ámbito de aplicación. ¿Y qué busca evitar? La doble tributación. ¿Y por qué se da doble tributación? Algunos de ustedes ya lo deben haber sufrido, porque un país, una jurisdicción, suele gravar a un contribuyente por dos razones. Por ser residente de ese país, o sea, un residente de Chile paga impuestos en Chile porque reside en Chile, o por hacer negocios y generar renta en ese país. Por ejemplo, el mismo chileno, cuando genera una renta en Estados Unidos, va a tener que tributar en Estados Unidos porque ahí es donde generó. Entonces, ¿qué pasa? Chile me quiere grabar porque soy residente de Chile y Estados Unidos me quiere grabar porque generé un negocio en Estados Unidos. O al revés, a un americano que genera un negocio en Chile. Y acá, cuando no hay un acuerdo entre las dos partes, cada parte va a grabar independientemente y podría darse que sobre una misma renta se esté generando una carga tributaria excesiva. A veces la normativa interna otorga créditos, en el caso de Chile se otorgan algunos créditos por las rentas generadas en Estados Unidos, por ejemplo, pero no se otorga sobre otros. O sea, por ejemplo, en Chile yo tengo un crédito por los dividendos, por los impuestos pagados sobre los dividendos en Estados Unidos, pero no lo tengo sobre las ganancias de capital. Entonces, no suele generarse en la legislación interna una real solución a este problema. Los convenios de doble tributación lo que vienen a hacer es precisamente evitar esto. Un convenio de doble tributación busca repartir la carga tributaria para que una renta tribute en parte en Chile, en parte en Estados Unidos, pero no tribute dos veces. Esto es un problema que viene de finales del siglo XIX y principalmente de principios del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial se trabaja mucho en los convenios de doble tributación, y después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, es cuando ya realmente empezamos a tener borradores, convenios de doble tributación potentes, y buscaban que al final, por ejemplo, cuando había que reconstruir Europa, un francés pudiese invertir en Alemania y no tuviese un desincentivo tributario, para que le fuese totalmente equivalente invertir en Francia que en Alemania. Entonces, lo que nosotros deberíamos esperar del convenio de doble tributación con Chile, muchas cosas más, pero principalmente es que un chileno, para un chileno, invertir en Chile o en Estados Unidos sea indiferente desde la perspectiva tributaria, y para un americano,
invertir en Chile o en Estados Unidos sea indiferente. O sea, yo voy a elegir por dónde tengo un mejor negocio, por dónde tengo un mejor mercado, no por los impuestos. ¿Qué pasa o cómo se ha dado la historia del convenio de doble tributación con Chile? Este convenio fue firmado en 2010, hace 13 años atrás, pero la verdad es que la negociación partió antes, partió en 98. O sea, el minuto en el que se sentaron en la mesa los equipos negociadores de Chile y de Estados Unidos a negociar, estábamos realmente en otro mundo. O sea, esto no habían smartphones, probablemente acá hubo fax entre las partes, ya que estamos en modo partido hoy día, estamos hablando de la época del Mundial de Francia 98, Marcelo Salas. O sea, realmente no hemos demorado mucho en lograr algo. Y en el intertanto, si bien hubo avances y hubo esperanzas de que se lograra algo, la verdad es que nunca logramos solidificarlo, principalmente por dos motivos. Uno, porque Chile, si bien es un buen socio comercial de Estados Unidos, quizás no era la prioridad en ese minuto. Y dos, porque había una duda, principalmente del Partido Republicano, del senador Rand Paul, en cuanto a la protección que Chile iba a dar a la información que recibiese la autoridad tributaria chilena de parte de la autoridad tributaria americana. O sea, qué tan protegida está la información americana en mano chilena. Pasó el tiempo, no mucho avance, y entre medio que cambió, en una palabra, el litio. Estados Unidos se dio cuenta que en esta carrera por ciertos recursos claves, China corría con ventaja sobre el litio y el cobre chileno, ya que tenía un acuerdo de doble tributación, y Estados Unidos no lo tenía. Si ustedes ven el mensaje con el que se dirige al Congreso, el encargado precisamente de llevar esto, hace mención explícita a esto. Yéndonos a cómo se movió, se aprobó en el Senado americano, o sea, en el Congreso americano, llegó a Chile, y en Chile, cosa que nosotros teníamos miedo cómo iba a funcionar, lo agarró el Ejecutivo, el gobierno, y lo metió el Congreso con urgencia para que se discutiese en 15 días. ¿Y por qué se tenía que discutir? Porque al haber pasado más de 10 años de negociación, desde que se había firmado, habían habido cambios en la normativa americana que requería que se hiciesen ciertas modificaciones, pero es algo que realmente no es importante, no es sustantivo para nosotros como inversionistas, y por lo tanto esperábamos que se aprobara. Entra al Congreso, se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados, se aprueba por unanimidad en el Senado, y quedamos ya con todos los trámites legislativos listos y con los últimos trámites más formales de promulgación y publicación, y en el caso de Estados Unidos de la firma del presidente, que es algo que esperamos que pase rápido, y lo que nos lleva a que tenemos la esperanza de que debiésemos tener un convenio con todos sus trámites listos en el mes de noviembre o de diciembre de este año, lo cual nos llevaría a tener un convenio vigente entre los meses de enero y febrero, según los impuestos que se trate, del próximo año. O sea, en febrero del próximo año, si todo sale como esperamos que salga, deberíamos tener un convenio de doble tributación plenamente vigente entre Chile y Estados Unidos. ¿Y qué otra importancia también esto nos da, o qué relevancia tiene este convenio, aparte de lo que ya les dije? Estados Unidos con países latinoamericanos no tiene convenios de doble tributación con muchos, simplemente tiene con Venezuela y con México, y ahora tendría con nosotros. Y el hecho de tener un convenio de doble tributación con Estados Unidos, y que además Chile tiene convenios con doble tributación con gran parte del mundo desarrollado y con gran parte de América, nos abre también la posibilidad de convertirnos, además de las inversiones que podemos hacer mucho más eficientes, nos abre la posibilidad de convertirnos en un hub de inversión americana en Latinoamérica o de inversión latinoamericana en Estados Unidos. O sea, ser el conductor de estas inversiones, lo que vemos que nos podría traer, evidentemente, muchos beneficios. Ahora, Así es. para ir al detalle de qué se trata y ver cómo funciona y ver cómo operan dividendos, ganancias de capital, los dejo con Andrés para que empecemos a revisar el convenio con mayor detalle. Claro que sí. Muchas gracias, Sebastián. Quizás dos comentarios adicionales al tratado. En efecto, este tratado estuvo tanto tiempo en el tintero que en el interín hubo una reforma fiscal en Estados Unidos en el año 2017, y el tratado se hicieron dos reservas al texto que se venía modificando. Es un texto que es una base con base al modelo establecido por las Naciones Unidas, y son dos reservas que aplican, una a grandes empresas con rentas brutas de más de $500 millones, donde Estados Unidos se reserva la posibilidad de imponer un impuesto en caso que se esté buscando erosionar la base, es decir, que se esté tratando de
cambiar el renta imponible en Estados Unidos, en este caso a Chile, con base a unos tests específicos. Y el segundo es con base también al cambio de la reforma fiscal en Estados Unidos. Hubo una leve separación de Estados Unidos de un régimen totalmente antidiferimiento a un régimen algo más territorial, y por tanto hay una limitación a los potenciales créditos que pueden existir por el pago de dividendos. Eso los vamos a detallar un poquito más adelante. Yo creo que podemos pasar a eso. Así es. Ya, Entonces, claro, aquí en el fondo tenemos una lámina explicativa para ver, bueno, cuándo entraría en vigencia. Sebastián ya nos contó que es en el fondo que una vez los trámites estén completos por parte de ambos países, ya habría que diferenciar entre la vigencia del texto mismo, que entraría a correr en vigencia el primer día del año siguiente al año en el fondo de la entrada en vigencia del convenio, y dos, de las normas que otorgan beneficios propiamente tal, que esas entrarían en vigencia el 1 de enero del mes siguiente de la fecha de ratificación por ambos países. ¿Qué es lo que falta? Sebastián Martínez Conde ya nos contó la ratificación formal del presidente de Estados Unidos, y en Chile nada más falta alguna burocracia administrativa de promulgación y publicación en el Diario Oficial del texto del tratado, para que de parte de Chile ya todos los trámites estén completos. Dale, creo que aquí, Sebastián, si quieres nos puedes contar la importancia. Andrés, perdón. Sí, no, a ver, un comentario. Creo que ya Sebastián tocó varios de los puntos de estos. Importante también ver esto no solo como una oportunidad de inversionistas chilenos buscando oportunidades en Estados Unidos, sino también atraer capital americano hacia Chile. Estados Unidos, siendo el mercado financiero por excelencia del mundo, es una fuente importante de capital para inversión. El caso de Venezuela en el año 99, con la implementación del tratado, fue muy positivo la inversión americana en Estados Unidos, y creo que es algo también de llevarse de esta presentación, es buscar esas oportunidades de inversionistas americanos, que hay muchos, que estén deseando buscar diversificar e invertir en Chile. Sobre el tratado es importante recordar que Estados Unidos es una federación y el impuesto sobre la renta es un impuesto federal. Ahora, dependiendo de cada estado, puede o no haber impuestos estadales. Este tratado aplica sobre el impuesto federal, no aplica sobre potenciales impuestos sobre la renta que aplique a nivel estadal. Importante el tratado también, a pesar de que hay sistemas de créditos fiscales entre los países, como ya lo mencionó Sebastián, es que este tratado realmente nos da las reglas y las definiciones para esclarecer cualquier duda. Uno de los principales problemas que tenemos con la aplicación de los créditos fiscales que existen antes del tratado es realmente entender sobre qué tipo de impuestos aplica el crédito. Y el tratado nos ayuda a contestar esa pregunta satisfactoriamente y nos da las herramientas de soporte para poder hacer una planificación exitosa. Andrés, si quieres puedes seguir con... o Sebastián. Sí, antes de entrar a cómo tributa operaciones específicas o rentas específicas, hay una cláusula que es bien relevante en este convenio y que nos va a interesar mucho a los chilenos. Antes de tener un convenio, que de hecho es como estamos hoy día, la pérdida de residencia tributaria en Chile, de pérdida de residencia y domicilio tributario en Chile, que es lo que nos convierte en contribuyente, se regula por la legislación interna, punto. Y por lo tanto puede darse que un contribuyente chileno, un residente chileno, migre a Estados Unidos a hacer un negocio, a empezar una empresa como muchos de ustedes, y obviamente en Estados Unidos, al obtener una green card o al pasar más de 6 meses o distintas reglas, ustedes van a convertirse en residentes americanos perfectos tributarios, por lo tanto, en contribuyentes americanos. Pero el hecho de ser contribuyente americano no hace que dejen de ser contribuyentes chilenos.
y por lo tanto van a estar en ambos países tributando sobre sus rentas de fuente mundial. Y lo que correspondería es que en los dos países declararan la renta que ganan en Estados Unidos, la que ganan en Chile, y técnicamente no deberán tener derecho a crédito por estas rentas. Muchas veces las declaraciones, lo hemos visto, se llenan como si se pudiese, pero la verdad es que no corresponde. Es Chile, y esto también pasa muchas veces, Chile no te va a permitir perder el domicilio tributario, por más que tú pases más de 6 meses fuera de Chile, si es que mantienes la fuente principal de tus negocios en Chile. Y generalmente pasa que el negocio el cual uno va a Estados Unidos es un primer negocio, quizás en una primera etapa, pero lleva años en Chile ya generando cierto patrimonio, por lo tanto, cuesta mucho que Chile permita la pérdida de residencia tributaria. Bajo el convenio de doble tributación no se permite tener residencia tributaria en ambas jurisdicciones. Y por lo tanto, si se da una situación en la que un contribuyente chileno se convierte en contribuyente americano, va a tener que desempatar entre ambas jurisdicciones y una de las dos va a tener que ceder. Y en este caso, las normas son bastante claras y están dadas por el mismo convenio. Y la primera norma es, bueno, ¿dónde esta persona tiene una residencia o una vivienda permanente a su disposición? Y por lo tanto, si es chileno, ya no tiene una vivienda disponible a su disposición en Chile y sí la tiene en Estados Unidos, por más que todo su patrimonio esté en Chile, va a poder perder residencia tributaria en Chile y Chile va a estar obligado a dársela, porque este convenio de tributación prima por sobre la ley local, lo que es una excelente noticia. E incluso, teniendo una vivienda a su disposición en ambas jurisdicciones, se pasa al número 2, donde tiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. Acá, a diferencia de la ley local, de la ley chilena, no solamente ve las relaciones económicas, sino también las relaciones personales. Y por lo tanto, si bien una persona podría tener un patrimonio relevante en Chile al momento de emigrar, pero muestra que, por ejemplo, sus hijos van al colegio en Estados Unidos, que su señora está en Estados Unidos, que es parte de un club en Estados Unidos, es parte de la Cámara Chileno-Americana en Estados Unidos, son cosas que van mostrando que sus vínculos personales, al margen de que no sean por ciento de sus vínculos de negocio, están en Estados Unidos y por lo tanto nuevamente Chile tendría que permitirle perder la residencia. Y así una serie de normas que generalmente van a permitirnos tener una pérdida de residencia tributaria chilena y por lo tanto una migración mucho más ordenada, mucho más barata en términos tributarios y en términos de abogados que la que tenemos hoy día, lo cual también es una excelente noticia. Nos da pie también esta regla para entender a quién le aplica el tratado. Muy importante, lo vamos a tomar adelante, a ver quiénes son realmente al final los beneficiarios finales o los individuos que se pueden beneficiar del tratado. No necesariamente tienes que ser chileno o de nacionalidad chilena o de nacionalidad americana para ser beneficiado por este tratado. Si eres residente fiscal de uno de estos dos países con base a las reglas internas de cada país, tienes este beneficio. Entonces, volvemos otra vez al punto bien importante que yo creo que vamos a ver en los próximos años. Va a ser muy productivo, cómo Chile puede ser realmente una bisagra entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica para captar inversiones, porque puede ser perfectamente un español viviendo en los Estados Unidos y el tratado te aplica si tienes inversiones en Chile. Puede ser un inglés, puede ser una persona de un país que no tenga tratado viviendo en Estados Unidos, quieres invertir en Chile, el tratado te beneficia. Y del mismo modo, extranjero viviendo en Chile que quieres invertir en Estados Unidos, te aplica el tratado. Y solo para terminar con esta lámina, como una precisión también, y para que no piensen que estos convenios son llegar y llevar, el convenio habla de residentes calificados y por lo tanto un poco busca evitar que solamente pongamos sociedades de papel en Chile para pasar. O sea, acá tienen que ser cosas con sustancia, sociedades con sustancia, las que van a poder tener acceso a este convenio. Y si les parece, pasemos a ver ya las normas propiamente tales, como cómo me afecta a mí en mi negocio en el pago de dividendos, en el pago de intereses, ganancias de capital, etc. Si les parece, Andrés, partamos por Estados Unidos, que es Perfecto. la gran novedad. A ver, sin tratado, Estados Unidos tiene un régimen de renta en la fuente. Es decir, extranjeros que inviertan en Estados Unidos van a causar impuestos por rentas generadas de fuente americana. En este caso, los dividendos, naturalmente y generalmente están tasados con una retención en la fuente al 30%. Entonces, si alguna persona tiene una inversión en Estados Unidos en bolsa o en una compañía privada y esa compañía paga dividendos, automáticamente al recibir ese dividendo se le va a aplicar una retención del 30%. Con el tratado,
existe una reducción al 15% o al 5% en caso de que la tenencia del pagador del dividendo, de la compañía americana en este caso, sea de más del 10%, con lo cual es una reducción muy importante, sustancial y una oportunidad bien importante de considerar al momento de hacer inversiones. Esto desde la perspectiva del inversionista chileno, yo les diría que es clave y es quizás el artículo más interesante porque realmente significa la posibilidad de que ustedes puedan, que un residente chileno pueda invertir en Estados Unidos prácticamente de la misma manera en la que está invirtiendo en Chile. En Chile estamos acostumbrados a que nosotros hacemos una sociedad, le aportamos capital, quizás le prestamos plata y vamos e invertimos, punto. No tenemos que hacer todas estas estructuras quizás más complejas, con estructuras de portfolio debt y cosas por el estilo que buscan lograr cierta eficiencia para que nuestro negocio sea rentable. Esto simplifica mucho las cosas y va a permitir una inversión mucho más directa. Y Vicente, si me ayudas quizás vas al ejemplo de numérico que hay más adelante, esto es la situación actual. Si es que un inversionista chileno va, invierte o genera una renta de $100 en Estados Unidos, primero va a pagar el corporate tax, ¿cierto?, al 21%, o sea, me quedan 79, y al momento de distribuir esos 79 voy a tener que tributar con un 30%, o sea, 23.7. O sea, ya estoy tributando 44.7 puntos en Estados Unidos antes de traerme los fondos a Chile. Me queda un dividendo de 55, que en Chile hay que embrutecerlo porque vamos a poder usar un crédito, ¿cierto?, el 35, y por lo tanto llevo una base imponible de 90, a la cual le aplico el 27, que me va a dejar, la verdad, es que sin tributar, porque contra ese 27, contra ese 24.38, que es el monto a pagar, tengo los 35 pesos de crédito usados en Estados Unidos, lo que me hace no tributar en Chile, ok, pero ya tributé en 44.7 en Estados Unidos, que es muchísimo. Si nos vamos a la lámina siguiente y vemos en la primera columna el caso de la tasa del 5%, van a ver que si bien el impuesto corporativo es el mismo porque no afecta ese impuesto, voy a bajar el impuesto de retención al 5%, lo que me deja pagando solamente 3.95. O sea, una carga total en Estados Unidos de 24.95. Estos 24.95, una vez recibido en Chile, sí me dejan con la obligación de tributar en Chile, solo un 2.05, lo que me deja tributando con una carga global del 27. Ese 27 es exactamente el mismo monto que habrían tributado si hubiesen invertido directamente en Chile. Y por lo tanto, para ese inversionista que tiene un impuesto de retención del 5% en vez del 35%, invertir en Chile o en Estados Unidos desde la perspectiva tributaria es indiferente. Y va a ir a mirar dónde tengo un mejor mercado. Por lo tanto, vemos que acá es muy atractivo. Una segunda cosa relevante acá, y Vicente, si volvemos a la lámina anterior, una segunda cosa relevante que van a tener que mirar acá es que ahora sí tenemos una ventaja al invertir desde Chile por tener acceso al convenio de doble tributación. ¿Y a qué me refiero? En los últimos años, muchos inversionistas, para canalizar su inversión a Chile, usaban sociedades en Canadá, Reino Unido, Luxemburgo, Panamá, Uruguay, todas estas sociedades que estaban de moda, y la verdad es que la decisión era bastante fácil, ya que invertir de Chile o de estos países no me generaba ninguna diferencia desde la perspectiva de la retención de impuestos americanos, porque ninguno tenía convenio de doble tributación. O si venían de jurisdicciones que sí lo tenían, como Canadá, eran tipos de sociedades que no tenían acceso al convenio. Entonces no tenía nada que perder por ir a través de esas sociedades y además generaba cierta separación de riesgos geopolíticos. Hoy día no es lo mismo, porque hoy día si yo invierto desde Chile, sí voy a tener acceso a estas inversiones. Y quizás va a valer la pena replantearse la estructura a través de la cual estoy invirtiendo en Estados Unidos, eliminando estas sociedades intermedias. Desde la perspectiva de Chile, y esto es una cosa bastante rara, como les decía Andrés, Estados Unidos le dice a Chile, yo voy a bajar mi impuesto de retención, mi withholding tax, del 30 al 5 o al 15%. Chile a Estados Unidos le dice, no, yo no voy a bajar nada y voy a mantener mi 35%. Pero esto la verdad es que no es una cosa de que nos hayamos hecho los choros como decimos en Chile, sino que es básicamente un tema del sistema tributario chileno. En Chile, contra ese 35%, tú puedes usar como crédito el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo pagado. Por lo tanto, la retención en Chile no es realmente un 35%, termina siendo un 8% si uno lo ve sobre 100, un 10% si lo ve sobre el monto retenido. Y es por eso que Chile tiene una cláusula, se llama la cláusula Chile, que la tienen todos sus convenios de doble tributación, que dice que mientras Chile dé crédito
contra este impuesto, su impuesto corporativo como crédito y contra el impuesto de retención, no va a tener una reducción. Quizás la única diferencia es que cuando no hay un convenio de doble tributación, ese 35 se ve incrementado a un 44,45 por unos impuestos, un impuesto adicional que hay que pagar, que es parte de, es como una devolución del crédito que me están dando. Pero la verdad es que hoy día, por ley interna, Estados Unidos no se ve afecto a esto, así que básicamente Estados Unidos queda en la misma situación que la que está hoy día respecto a los dividendos que Estados Unidos recibe desde Chile. Y quizás el comentario adicional aquí interesante, Estados Unidos ve esta cláusula de la reducción de la retención al dividendo en la fuente como un incentivo para inversión, porque desde el lado americano, si eres residente fiscal americano, los dividendos siguen estando tasados a tasas que van hasta el 20%. Entonces, se ha discutido mucho esto en otros tratados, pero Estados Unidos lo sigue viendo como un incentivo para que los extranjeros inviertan en el mercado de capitales americanos. Del mismo modo, Estados Unidos tiene un sistema que en caso de que la empresa extranjera decida invertir directamente en Estados Unidos, busca equiparar a esa empresa extranjera a una corporación americana. Y dado que la corporación americana, sin tratado, aplica una retención al dividendo al 30%, en caso de que una empresa extranjera invierta directamente en Estados Unidos le pone una multa equivalente a lo que sería esa retención del 30% que se llama el Branch Profit Tax. Con el tratado le das la posibilidad a una empresa chilena a que establezca una sucursal en Estados Unidos y que quede libre de ese 30%, sino que le va a aplicar su 21% que aplica a las corporaciones americanas y luego las tasas al dividendo con base al tratado. Entonces es una oportunidad también, como menciona Sebastián, de buscar revisar las estructuras que están sobrecargadas de entidades offshore, donde pareciera que ya no son necesarias, y abaratar costos y volver a hacer las estructuras más limpias y más eficientes. Los intereses, continúo, la retención igual en la fuente es al 30% y en este caso los intereses van al 15% y al plazo de 5 años después de la ratificación que ya vimos, se reduce al 10%. Hay un incentivo adicional de una tasa reducida al 4% a préstamos financieros. Y normalmente llamamos préstamos financieros aquellos préstamos que otorgan entidades financieras que sean calificadas o registradas. Entonces estamos hablando de préstamos que puedan dar desde Chile bancos e instituciones financieras a deudores en los Estados Unidos. Esa retención va a estar sujeta al 4%. Hay una posibilidad de planificación adicional que la vamos a hablar más adelante, donde los préstamos desde el extranjero están libres de impuestos, pero ese beneficio no aplica a instituciones financieras. Entonces, este es un guiño también que se le hace a las instituciones financieras de Chile para que vean el mercado americano como un mercado donde se pueden prestar capitales con una tasa interesante. Las regalías, para ese último punto también, Vicente. Le damos un ejemplo, Andrés, de la aplicación de intereses. Perfecto, sí. A ver, los intereses, como mencionábamos antes, sin el tratado van al 30%. Con el tratado van a las tasas reducidas que ya vimos del 15% y luego el 10%, y el 4% a préstamos que sean otorgados por instituciones financieras. Interesante la posibilidad de ver la planificación con portfolio debt, que en un par de slides lo vamos a comentar. Bueno, gracias, Vicente. Ahí de una vez salimos de ese punto. Aquellos extranjeros, en este caso chilenos, que estén prestando a entidades jurídicas americanas y no tengan más del 10% de control directo o indirecto de esa entidad americana, es decir, no puede ser dueño de más del 10% del control del voto, el interés que se cause está libre de impuestos en Estados Unidos. No hay ningún tipo de retención. Este es un mecanismo de inversión utilizado, es muy frecuente en inversiones inmobiliarias, siempre y cuando ese préstamo cuente con algunas características. El interés no puede estar atado a contingencias o atado a resultados, tiene que ser un interés que está pactado libremente, normalmente con base a tasas de mercado o algún otro indicador bursátil.
este beneficio no está disponible para instituciones financieras. De ahí el guiño, como les comenté, que se le hace que los préstamos de instituciones financieras en Chile vayan al 4%. Y la deuda o normalmente el pagaré y el préstamo que se hace tiene que tener ciertas características donde, bueno, en caso de que se pague o se quiera ceder, tiene que básicamente volverse a emitir el pagaré. Andrés, Importante mencionar acá, perdona, solo... Dale, dale. Importante mencionar que esta norma de portafolio Loan of Debt es parte de la normativa interna de Estados Unidos, por lo tanto es un beneficio que aplica con o sin la aplicación del tratado. Dale, Sebastián. Justo esa era mi pregunta. Vicente, si volvemos a los intereses, solo para comentar la perspectiva chilena acá, y la verdad la perspectiva chilena igual es interesante porque es más común que un contribuyente chileno sea el deudor de un contribuyente americano. Y acá la verdad es que se nos abarata la deuda. Hoy día la deuda, un préstamo desde Estados Unidos a Chile, por lo tanto intereses pagados desde Chile a Estados Unidos están grabados con una tasa del 30%, que es bastante alta. Hay casos, en el caso de las instituciones bancarias y financieras extranjeras, que puede llegar a un 4%, pero la regla general es la del 30%. Por lo tanto, esta baja al 10 o al 15% es bastante interesante. Acá un comentario nomás que podría ser interesante lo que dice el convenio es que este 15 va a bajar al 10% después de 5 años, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que esto fue firmado en el 2010 y el 2010 Chile no tenía convenios con tasas de interés rebajadas al 10%. Y si entregaba esta tasa a Estados Unidos, lo que iba a hacer era, por cláusula de nación más favorecida, tener que entregarle una tasa o bajarle la tasa de retención a los intereses provenientes de todos los otros países que tenían convenio con Chile. Ha pasado tanto tiempo que la verdad es que hoy día Chile ya tiene esta tasa del 10% con muchos convenios, creo que a partir del de Japón, si no me equivoco. Por lo tanto, hoy día no tiene mucho sentido esperar estos 5 años, por lo que igual esperamos que entre las partes logren apurar estos 5 años y quizás lo tengamos antes del plazo que está en el texto mismo. Vamos con la aplicación de royalties y ganancias de capital, porque me soplan por interno de que hay gente que quiere hacer preguntas y por lo tanto tenemos que dar un espacio al efecto. Dale, Sí. Andrés, con el uso de royalties. Sí, las regalías generalmente igual están tasadas en la fuente sin tratado al 30%, y aquí se ofrece una reducción al 10% con también un incentivo a la industria especializada, equipos ya científicos y más técnicos al 2%. Creo que aquí un importante lobby, Sebastián nos va a confirmar, pero creo que un lobby importante en la industria minera en Chile, importante en desarrollo de tecnología, de lograr que ese 2% quedara en el tratado. Sí, y ese 2% algo súper interesante. Piensen, en Estados Unidos baja, está bien, pero el 30% al 10 o al 2 es una diferencia súper relevante. Y acá yo les diría, bueno, al margen de los que se dediquen a este tipo de negocios, pero pensando en todos los chilenos, acá lo que significa esto es acceso a tecnología americana de punta, a valores competitivos y competitividad para esa tecnología americana versus la tecnología china. Así que es algo que creemos que debiera notarse muy fuerte en los próximos años. Eh, vamos a la ganancia de capital, si les parece, en beneficio del tiempo. Andrés, en tu caso entiendo que esto no afecta tanto. Sí, a ver, la ganancia capital sigue siendo con base a la fuente. Ya Estados Unidos tiene exenta las ganancias de capital en el mercado de capitales o la venta de acciones que no detenten o que tengan una inversión inmobiliaria. Esto no cambia con el tratado. Las ganancias de capital siguen estando tratadas en la fuente en cada lugar. Por lo tanto, digamos, el tratado no da un mayor beneficio en este sentido. Sí, importante mencionar de que el tratado no se hace cargo de eliminar o otorgar beneficios para la aplicación del impuesto FIRPTA. FIRPTA es un impuesto precisamente a la ganancia de capital cuando hay extranjeros que obtienen ganancias de capital por venta de inmuebles y que primeramente se tributa con un impuesto del 15% sobre el precio de la venta del inmueble. Se pueden hacer cosas, se puede planificar al respecto, pero de este impuesto no se hace cargo el Tratado de Doble Tributación, por lo tanto sigue vigente.
Dale, Sí, acá en Sebastián, con la respecto, normativa chilena. sí, acá para el inversionista chileno, y acá sí tenemos cosas relevantes, está bastante interesante. Lo primero es que respecto a la venta de bienes inmuebles, este convenio sigue el modelo general, modelo OCDE es lo habitual, y te dice que el país que tiene el derecho a gravar es el país donde está situado el inmueble. Por lo tanto, para un chileno o un residente de Chile que genere una ganancia de capital por la venta de un inmueble en Estados Unidos, no va a haber una reducción en la tributación americana derivada de esa ganancia. Pero ¿qué si gana? Que hoy día, o que va a poder usar ese impuesto pagado en Estados Unidos como crédito en contra de los impuestos a pagar en Chile. Hoy día, bajo la norma interna, no hay acceso a crédito por ganancias de capital, por lo tanto tendrías que tributar en Estados Unidos full y después en Chile también con toda la normativa chilena. Hoy día va a haber un crédito, por lo tanto la ganancia de capital para un contribuyente chileno derivado de la venta de un inmueble en Estados Unidos va a ser más barata. Y respecto de las empresas, pasa algo al revés. El inversionista en Chile que va a generar una ganancia de capital por venta de acciones en Estados Unidos no le cambia mucho por lo que decía Andrés. Estados Unidos ya no te está grabando. Pero el americano que genera una ganancia de capital por la venta de acciones o derechos sociales en Chile sí va a haber reducida la tributación de un 35% a un 16% si es que sean ciertos casos. En el caso de las acciones, tener menos del 50%, en el caso de los derechos sociales, del 20% en los últimos 12 meses. Y bueno, acá somos en general contribuyentes chilenos, pero bueno, en realidad muchos de ustedes se pueden haber convertido ya en residentes americanos y podrían ahí tener una ventaja respecto a la venta de sus negocios en Chile. Pero además de eso, si combinamos esto con los accesos de convenio por otras rentas y de Chile con Latinoamérica, está generándose un país muy conveniente, de nuevo, para la canalización de inversión americana. Porque lo que va a pensar un inversionista americano es: yo puedo tener una estructura eficiente al invertir en Chile y de Chile al resto de los países de Latinoamérica, porque mis dividendos van a ser más baratos, pero además si vendo el negocio chileno, voy a tributar menos, lo que hace de nuevo muy interesante Chile para canalizar inversión americana. Y además este convenio trae otras cosas interesantes. Esto se firmó el 2010, y el 2010 todavía teníamos las acciones 18T, en ese minuto las 107 después, que nos permitían generar ventas en bolsa de acciones con presencia bursátil sin tributar. Hoy día Chile ya no tiene eso, ya generamos una tributación al 10%, que sigue siendo buena, pero ya se tributa. Y además es donde hay un ojo puesto para seguir aumentando la recaudación tributaria chilena. Hoy día se discute que ya no se justifica esto. Pero como este convenio se firmó en 2010, cuando teníamos esa exención, Chile mantuvo el beneficio y por lo tanto los inversionistas americanos que invierten en el IPSA chileno van a poder mantener los mismos beneficios de renta exenta, en este caso no se va a agregar, pero es el mismo efecto que se hubiese tenido años atrás o que hubiese tenido años atrás un chileno que invertía en el IPSA. Y además de eso, los fondos de pensión van a quedar también exentos de estas ganancias de capital. Oye, Pasemos a hablar de un beneficio súper importante. Con esto ya quizás vamos terminando. Gerardo, danos un minutito aquí para hablar de los beneficios empresariales y la cláusula de los servicios. Vicente, si es que no están de lo- acuerdo y porque sé que Gerardo nos quiere apurar un poco, quizás más importante que esto sería hablar del intercambio de información, ¿o no? Ok. A ver, Mira, yo creo que ahí antes quizás dos comentarios rápidos. Los servicios siguen estando tasados en el lugar donde se prestan servicios. O sea, si eres hoy en día después de la pandemia, evidentemente el trabajo remoto y los servicios que se den a distancia van a estar tasados, van a seguir estando tasados en el lugar donde se causen. Importante que con el tratado se confirma las tarifas de las dietas o bonos de directores. O sea, que si eres director de una empresa americana, por ser una empresa americana, esa renta va a estar grabada en los Estados Unidos. Pero servicios, digamos, tanto de Estados Unidos que estén dando servicios a Chile, esa renta va a estar reportada y tasada en Estados Unidos, o chileno que dé servicios de manera remota, que no seas dependiente o que no tengas una presencia en los Estados Unidos para ese servicio, va a estar tasado en Chile. Vicente, en la lámina siguiente, y Ok. creo que esto es relevante porque
este convenio no solo trae reducciones de impuestos, en realidad son redistribuciones de cargas tributarias, pero que redundan en una en reducción de impuestos para el contribuyente, sino que además trae otras normas que tienen que ver con una cooperación entre autoridades tributarias para mejorar su fiscalización. Y dentro de eso está el intercambio de información. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la cabeza del inversionista chileno, y esto es porque es cierto, tiene que Estados Unidos no le reporta a Chile las cosas que están haciendo los contribuyentes chilenos en Estados Unidos. Y esto se da porque Estados Unidos no es parte de CRS, que es el acuerdo de intercambio de información entre las distintas jurisdicciones, precisamente porque tiene FATCA, y a través de FATCA puede recibir información desde Chile, pero no está obligado a entregar la información a Chile. Al margen de que sí había cierto intercambio de información a cierto nivel, este acuerdo viene a facilitar y profundizar mucho el intercambio precisamente de información entre autoridad tributaria americana y estadounidense y la recolección de información de estas mismas autoridades con sus respectivas instituciones financieras y demás. Andrés, si quieres te dejo acá para que profundice un poco. Totalmente, totalmente. Estados Unidos hace unos años implementó el FATCA donde eh, de manera unilateral le requería a los países que divulgaran información so pena de ponerle multas o tasas en Estados Unidos por las inversiones financieras, con lo cual obligaba a las instituciones financieras de los países del mundo a dar información a Estados Unidos, pero no era recíproco, a no ser ciertos casos que hubiesen acuerdos mutuos. Con el tratado ahora se le da el derecho a Chile a exigir esta información. Entonces es importante tenerlo en cuenta, muy en cuenta también que el año que viene empezamos en Estados Unidos a tener un registro de beneficiarios finales. Entonces, Estados Unidos ya tiene mucha información, hay información que está en el sistema bancario, hay información que está en el sistema fiscal. Cualquier información que el fisco en Estados Unidos, que el Departamento del Tesoro tenga acceso por métodos legítimos y directos, Chile tiene el derecho de solicitarlo. Entonces, no va a quedar atado solo a temas que tengan que ir ante una autoridad judicial, sino cualquier información que libremente el Departamento del Tesoro normalmente tiene acceso. Eso en Estados Unidos incluye acceso a las cuentas bancarias. Y como les dije, el año que viene a información de beneficiarios finales, aquellos que tengan 25% o más de control de entidades formadas en Estados Unidos, esa información va a estar disponible para la autoridad tributaria en Chile. Toma tiempo, el intercambio de información funciona muy bien entre países y socios comerciales de Estados Unidos después de que está implementado. Entre México y Estados Unidos, lógicamente existe un intercambio de información directo. La base de datos es inmediata. México ya tiene casi que un sistema implementado con Estados Unidos donde se cruzan la información en el acto. Parte tiempo, como les digo, son protocolos, se establecen comisiones entre las dos haciendas y se establecen equipos de trabajo donde se harán protocolos, guías de trabajo y eventualmente va a fluir. Entonces, esto es algo que viene, va a pasar. El hecho de que Estados Unidos sea el principal haven de inversiones financieras o el principal centro offshore del mundo, no significa que esta información no va a estar disponible. Entonces, atención a los temas, a las implicancias que esto puede tener en Chile en caso de rentas que no hayan sido reportadas en Chile y las posibles consecuencias que esto puede traer en temas de penalización y quizás potenciales programas de amnistía que no sé si siguen estando, pero a tenerlo en cuenta. Sí. Y aquí una nota también como adicional, que también es relevante, la manera en la que está redactada la cláusula da a entender que esto podría aplicarse a información a la que tengan acceso las autoridades desde la firma del contrato. Y esto fue el 2010, perdón, del tratado. Y esto fue el 2010. Por lo que podría interpretarse perfectamente que se puede intercambiar información del 2010 en adelante, no desde la firma del contrato, o sea, perdón, no desde la validez del contrato en adelante. Perfecto. Oye, bueno, Y en la práctica sí sucedido con otros países donde Estados Unidos, digamos, una vez que se establece, como les digo, se establecen esos protocolos entre haciendas y van a venir equipos de trabajo y mesas de trabajo, la expectativa es que se divulgue toda la información que está ahí como es lógico, Estados Unidos va a tener la información desde mucho antes del 2010. El rato nos quiere matar.
Gerardo, antes No, de tu no. Oye, intervención, primero, solamente dejarle aquí la presentación a disposición de usted. Gerardo se va a preocupar de compartirla y porque aquí tenemos algunos ejemplos y más explicaciones de cómo opera el tratado caso a caso en distintas modalidades de inversión. Así que ahora dale, oye, Gerardo, sí. te doy la palabra. Primero, primero que todo, agradecerle a ustedes por la extraordinaria presentación. A mí se me ocurren 80 preguntas, la verdad. Y bueno, acá están los datos, los mails de Andrés, Vicente, Sebastián. Yo creo que lo mejor quizás es que lo deriven con Vicente, dependiendo para qué país necesitan. Ahí tienen dos estudios de abogado, Barbosa y Torretti, excelentes que los pueden asesorar. Y no se preocupen que hablé con Vicente y la presentación completa, como decía, la vamos a mandar por mail y también la grabación. Y están los datos ahí en la misma presentación por si quieren profundizar en algún tema. Así que ahora pasemos a algunas preguntas, algunos comentarios, si quieren, todavía están a tiempo. También les pido que si la gente le interesa otro tema, también lo puede poner porque nos guía a nosotros para hacer este tema. Causó bastante convocatoria, así que si alguien quiere proponer algún tema que en el chat, también sea. Así que yo creo que podemos contestar rápidas las preguntas para que alcancemos a responder todas. ¿Les parece? Así Perfecto. que vamos bien. Entonces, Pablo Pica dice, ¿podrían definir hacer un negocio? ¿Qué quiere decir hacer un negocio? Una empresa, bueno, ahí. Sí, bueno, para fines prácticos de Estados Unidos, hacer un negocio es establecer una entidad jurídica o establecer una sucursal donde tengas una actividad comercial en Estados Unidos, tengas algo de presencia y tengas una operación, ya sea con agentes, ya sea con empleados, ya sea directamente con un establecimiento de una fábrica, oficina, etcétera. Ok. En el fondo, Muchas gracias, Andrés. cualquier Aquí, operación que esté destinada a obtener rentas operativas de algún tipo, en el fondo. Cualquier actividad comercial que sea lucrativa. ya. Bueno, Cristian Cocalí, o Cocali, bueno. Hola, hoy tengo residencia en Chile y Estados Unidos desde el 2023. ¿Debería quedarme con la de Estados Unidos? Ahí yo. Bueno, ahí. Claro, o sea, al final tú lo que quieres evitar es ser un contribuyente de rentas de fuente mundial, o sea, de tributar de plata que generas en cualquier parte del mundo en un país distinto del país donde tú realmente estás residiendo. Entonces, si es que él va a ser si él se va a quedar haciendo negocios y va a hacer su vida en Estados Unidos, probablemente debería buscar perder la residencia tributaria chilena y convertirse en un contribuyente común y silvestre americano. De Ok, ahí que el convenio gracias. nos trae súper buenas noticias en cuanto a facilitar la pérdida de residencia de un contribuyente chileno en Chile. Ya, Oye, una eso pregunta lo ahí. Bueno, comentamos ¿qué al significa si principio. uno tiene la mayoría de los negocios en Chile, pero vive acá y pierde la residencia tributaria en Chile? ¿Paga menos impuestos en Chile? No, en ese Eh, caso lo que va a pasar en Chile es que va a tributar, bueno, en Estados Unidos él va a tributar como un contribuyente americano general y en Chile va a tributar como si fuera un extranjero. O sea, por más que tú seas chileno, para efectos tributarios, tu nacionalidad, salvo en Estados Unidos y en Eritrea, son las únicas dos excepciones, y no es un ejemplo real, salvo eso, tu nacionalidad es lo mismo. Entonces, este caso sería un chileno, pero que es contribuyente americano. Y en Chile va a tributar como si fuera extranjero. O sea, no va a presentar su formulario 22 con sus rentas de todo el mundo, sino que le van a retener impuestos como si fuese un alemán o como si fuese un holandés o cualquier otra cosa. ok. Em, Aquí Boom Park dice, la retención del 30, 5 o 15% bajo el convenio de doble tributación representaría la tasa de impuesto definitiva a los dividendos que se debe pagar en Estados Unidos. En Sí, Estados correcto. Unidos sí. El 30% sin tratado y después el 5% si tienes más del 10% de la empresa pagadora del dividendo o el 15% en los otros casos. Y se aplica mediante retención en la fuente. O sea, no hay que entregar unos Bueno, formularios, pero es bastante directo. Norma que bueno, el funciona resto un poquito distinto les en cuento que Chile. hay les cuento que hay un montón de agradecimiento para ustedes por la presentación, así que
Muchas gracias. De ahí hay otra Andrés. pregunta más que dice, ¿cuál es el efecto para el caso de subsidiaria en Estados Unidos de empresa matriz chilena y el pago de dividendos? Precisamente el que decía Andrés respecto al dividendo es que la matriz chilena, al recibir un dividendo de Estados Unidos, va a sufrir una retención mucho menor en Estados Unidos. Y por lo tanto, el flujo de caja ya tributado en Estados Unidos que reciba en Chile va a ser mayor. Oye, una pregunta ahí, ¿qué otro país de Latinoamérica tiene tratado de doble tributación aparte de México? México y Venezuela. En That's it. Venezuela nomás. Para contar una anécdota, tengo un muy amigo mío, bueno, colombiano, que pretende vender una empresa y está pensando no sacar la green card porque cualquier cosa, si la vende, prefiere volverse y perder la residencia acá en Estados Unidos. Son cosas, beneficios que va a tener esto que no pasa con Chile. Encuentro que es muy positivo en esos casos. Acá hay otra pregunta, Juan Melo. ¿Qué pasa en el ejemplo anterior de la residencia si tengo doble nacionalidad? No sé La si... nacionalidad no implica, no tiene ningún efecto sobre lo que hemos hablado hoy día. Puede tener varias nacionalidades y que ninguna de esas nacionalidades sea ni americana ni chilena, y todo esto va a aplicar si es que tú eres un contribuyente de Estados Unidos o de Chile, si es que eres un pagador de impuestos de ese lugar. Claro, en el caso americano, recuérdate que Tienes razón, la nacionalidad se eres afecta. residente fiscal por la ciudadanía. Entonces, sí es importante. El tratado te va a dar unas herramientas en caso de que te quieras desligar de la residencia americana. Vas a tener que seguir reportando y pagando. Si en el caso de que te residencies en Chile, te conviertas residente fiscal de Chile, pero vas a tener los beneficios de las reducciones que hemos visto eh, en la presentación. Entonces, por ejemplo, al ser americano y te pagan dividendos, tus dividendos pueden estar tasados hasta el 20%, pero si estás residenciado en Chile, pudiese ser que tengas el beneficio del 15 o hasta el 5%. Oye, y vamos a hacer la última pregunta para ir a hacer el cierre ya en Chile. Paulina González nos dice, en Chile con propiedades, con pago de dividendo, mi salario se paga en Chile, pero vivo en Miami. Aún no comienzo a pagar impuestos en Estados Unidos. Creo que ese es uno de los casos que tendríamos que ver porque en Estados Unidos En tienes un que tema. empezar a Sí. reportar y pagar, sí. Claro, Eh, yo creo, Andrés, bueno, y Vicente, lo mejor es tener buenos abogados tributaristas. Eso yo creo que es el mayor Así consejo es. que Así podemos es. tener. Y bueno, finalmente, para agradecer nuevamente a ustedes, agradecer a los asistentes de este webinar, invitarlos a que se acerquen a la cámara. La página web es chileus.org. eh, Pueden hacerse socios, parte de $200 anuales, profesional, después uno puede ser corporativo. Estamos abiertos a ideas, escríbanos por lo que necesiten, sí que eso también ahí Patricio, nuestro presidente, había comentado al comienzo que hay un almuerzo que vamos a empezar a mandar información por el tratado eh, de libre comercio que cumple 20 años, que se firmó justamente acá en Miami. Sí que tenemos muchas actividades y bueno, son 18:59. Así que en Perfecto. honor al tiempo, Perfecto. cumplimos con el presupuesto, así que agradecemos nuevamente. Así que ahí Mauricio Núñez nos escribe gracias y que gane Chile. Bueno, vamos a ver Eso. que gane Chile y terminamos un excelente día. Así que Eso, Gerardo. gracias a Y a todos. nombre de los panelistas, muchas gracias a la Cámara y a todos los asistentes por venir. Encantado de poder canalizar cualquier duda que tengan. Entiendo que Gerardo ya habría compartido nuestros contactos y si no, en esta lámina los van a poder encontrar. Así que un gusto poder ayudarlos en lo que sea y viva Chile, que ganemos. Gracias, muchas gracias. Chao, Saludos. chao. Gracias. Buenas noches. Chao.